todo el mundo. Bandera en alto, oye mi canto, soy soberano, bolivariano, vienen bajando, vienen marchando, no puedes desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con signo en alto. El capitalismo, y poco a poco el mundo se irá dando cuenta, los que aún no quieren darse cuenta de que ese modelo capitalista que está sufriendo una nueva crisis, y yo creo que esta es mucho más profunda que todas las crisis anteriores, del modo capitalista de control social. Es un modo de control, es un modo de control. El capitalismo es una dictadura. Sería por eso que Marx planteó la dictadura contraria, la del proletariado. El capitalismo es la dictadura de la burguesía, es la dictadura de la élite, llamémosla como la llamemos, ¿no? Burguesía, aristocracia, o como en tiempos anteriores aquí en estas tierras los llamaban los godos, los mantuanos, en otra época. Es una dictadura. Nosotros no queremos ni esa dictadura de la élite, tampoco la dictadura del proletariado. No queremos dictadura, queremos democracia. Y por allí es que apuntalamos el camino socialista. Por cierto que una de las grandes victorias de este domingo en Venezuela tiene que ver precisamente con eso, porque qué terrible sería que yo hoy, candidato triunfador, con esa marea de votos, con esa gran diferencia con los demás candidatos y candidatas, con esa profunda legitimación de este proceso memorable que bate todos los récords habidos en Venezuela y creo que en buena parte de nuestra América y del mundo, como proceso contundente, transparente, pacífico, cívico, democrático, profundo, participativo. Los que votaron por Chávez, lo voy a repetir otra vez, no votaron por Chávez, no votaron por un nombre, por un hombre, por una consigna o por un producto manejado, ¿no? Con esos criterios de vender el producto, y decíamos entonces el 6 de diciembre por la noche, el 7 de diciembre de hace 8 años, los que votaron por Chávez votaron por la constituyente, por la refundación de la República. Igual yo tengo toda la fuerza moral hoy para decir que los que votaron por Chávez votaron por la vía socialista. Ahora, yo de verdad que no voy a... Si me pongo yo a hablar del socialismo como lo concibo, tú debes haber oído muchos de mis discursos, y si no, por favor, te ruego que los busques. Yo no engaño a nadie. Todo lo que he dicho sobre el socialismo en estos últimos 2 años, sobre todo, ahí está un concepto. Pero fíjate que yo no cargo como un catecismo, por allá, por la Rusia de comienzos del siglo, hace 100 años más o menos, un grupo de intelectuales redactó el catecismo comunista. No, nosotros no vamos a caer en esos errores, que dogmatizaron una propuesta. Y al final, con la era estalinista, la tiranizaron. Nosotros estamos llamando a todos, yo estoy llamando a todos y a todas las venezolanas y venezolanos para que aportemos en este debate de construcción de la vía venezolana hacia el socialismo. Y eso tiene, voy a resumirlo muy brevemente, desde mi punto de vista, para el debate, solo para el debate, pues un conjunto de
de frentes de ideas, para la batalla de las ideas, frente de batalla de ideas, o de un conjunto de componentes, o de ámbitos, más bien de ámbitos. En el ámbito político, socialismo es democracia, Arana. En el capitalismo la democracia es imposible. Termina, y Aristóteles lo decía. Aristóteles, como lo llama Noam Chomsky, ese peligroso radical. Aristóteles, y lo demostraba matemáticamente, filósofo matemático, en una sociedad donde, un conjunto, números, matemáticas, una minoría se eleve en su condición de vida, en el poder económico, político, etc. Y una mayoría de ese conjunto se derrumbe en la pobreza, en la miseria, es imposible la democracia. ¿Por qué? Dice Aristóteles. Porque si en ese cuadro, ese conjunto, funcionaran las normas democráticas por un tiempo determinado técnico, entonces se impondría la opinión de la mayoría pobre, de la mayoría excluida. Y cuando esa mayoría pobre, excluida, quiera recuperar sus derechos, la minoría poderosa se va a oponer con toda su fuerza, y es cuando vienen los hechos violentos y se generan revoluciones violentas y caos y hasta guerras civiles. Hemos visto, ¿no? Hemos visto, aquí se vivió mucho en otros tiempos. Así que el socialismo es el camino a una verdadera democracia. Es democracia el socialismo. En el capitalismo es imposible una democracia verdadera. Democracia, igualdad, libertad. Como decía Bolívar, nuestro socialismo, lo ratifico. Marx decía que el único camino hacia el socialismo pasaba por el desarrollo capitalista, condenándonos a los pueblos atrasados a esperar quién sabe cuántos siglos, y además a seguir el camino del industrialismo. Claro, Carlos Marx tenía su visión de la Alemania y la Europa de aquellos años, conocía muy poco las realidades de la América nuestra, tanto las desconocía que escribió unos artículos condenando a Simón Bolívar. Se equivocó mucho Carlos Marx. Por eso es que no es bueno tener un ABC de nadie. También Bolívar se equivocó, también nosotros nos equivocamos. Nadie es infalible, y menos cuando se trata de las ideas, que son corrientes, como olas muchas veces perturbadas. Entonces, esa tesis planteaba a Rusia utilizar esas comunidades autoadministradas, agrarias, para desde allí, pasar por esa vía a un socialismo ruso. Eso al final no ocurrió. Toda funcionó en socialismo durante miles de años. Es de Galeano la expresión, vuelvo a repetirla, buena para el debate de las ideas. No hay nada menos foráneo en estas tierras, dijo Eduardo Galeano, nuestro Galeano. No hay nada menos foráneo que el socialismo. Oye, Arana, tú has visitado comunidades indígenas, allá en las montañas, en la selva. Oye, qué bueno sería, te invito si quieres visitar aquí en Venezuela, cualquiera de nuestros compañeros te pudiera conducir, llevar, o allá en Chile, allá están los mapuches, o allá en el Paraguay, o allá en Centroamérica están los mayas, o allá en el Perú, o allá en Bolivia, o allá en México. ¿Cómo viven? No es cómo vivían, cómo viven. No los que se fueron a las ciudades y cuya cultura, y son víctimas de la destrucción de su cultura originaria. Allá en la ribera del lago Titicaca, donde hicieron un aló presidente, donde está la ciudad sagrada, el Templo del Sol, viven en comunidad, viven en socialismo, a pesar de que
La avalancha capitalista, colonialista ha sido terrible. Pero mientras más alejados estén, más en socialismo viven. Aquí en Venezuela, por allá, yo conozco bastante las comunidades yaruras del Capanaparo, del Arauca, del Meta. Viven en socialismo. Las comunidades guajiras, no las que están en las ciudades, por ejemplo en Maracaibo, y sin embargo conservan rasgos, pero vaya sobreviviendo, ¿no? Los que han logrado mantener comunidades agrarias y tienen producción agrícola y hacen comercio, hacen trueque, la propiedad de la tierra es colectiva. Los indios yaruros y cuivas, por ejemplo, no reconocen la propiedad privada. Ellos tenían sus tierras, fueron arrasados, fueron echados. En fin, indoamericano debe ser nuestro socialismo. Y realmente nosotros podemos pasar al socialismo sin transitar la vía que señalaba Carlos Marx, de que había que pasar por un capitalismo avanzado, porque entonces la clase obrera, ¿no? La clase obrera y el desarrollo del proletariado iban, bueno, a lanzar por vía violenta o por vía pacífica, como fuese, a encender los motores del socialismo. Por otra parte, nuestro socialismo bolivariano, Bolívar, pensador y actor presocialista. Robinsoniano, de Simón Rodríguez, pensador y actor socialista. Zamorano, Ezequiel Zamora, tierras y hombres libres, elecciones populares, decía Zamora. Era un socialista Ezequiel Zamora, nuestro Zamora, gran líder campesino venezolano. Es decir, un socialismo afincado en nuestras raíces, en lo político, democracia, en lo económico, desarrollo productivo, pero para satisfacer las necesidades de los pueblos y no para que una minoría se enriquezca en detrimento de la vida de las mayorías empobrecidas y miserables, diría Víctor Hugo. En lo ético, importantísimo en lo ético, la moral socialista, que no es otra que la moral cristiana, hermano. Para mí, que soy cristiano, digo, y cada día me afinco más en eso, nuestro socialismo debe ser cristiano, fundamentado en la idea de Cristo. Amaos los unos a los otros. El socialismo es amor. Aquí se impuso el amor. Se impuso el amor el 3 de diciembre. Contra el odio, contra la desigualdad se impuso la esperanza de igualdad. La nueva ética de la cooperación, de la solidaridad. En lo social, una sociedad de incluidos, de iguales, de valores, de nuestros propios valores, de respeto a la nacionalidad, de una visión internacionalista, de integración de los pueblos. Yo siempre estaré abierto al diálogo, pero sin condiciones. Sin condiciones, sin chantajes. Y sobre todo, yo, como siempre, jamás me moveré de mis principios. De esa vía hacia el socialismo, por ejemplo, nadie me sacará. Ahora menos, con esos 7 millones y tanto, casi 7,5 millones de votos conscientes, con esa manifestación de amor, de frenesí, de 63% de los votantes. Con más razón ahora yo estoy obligado a impulsar la vía venezolana hacia el socialismo. Eso no lo voy a discutir. Yo más bien los invito a que debatan. Ojalá la oposición habrá que darle un tiempo, ojalá no muy largo, para que se asiente, porque sabemos que hay muchas diferencias. Sabemos que no hay un liderazgo definido en la oposición. Sabemos que tienen unas grandes contradicciones entre los partidos de oposición. Sabemos que algunos andan muy bravos con Rosales porque reconoció el triunfo. Ahí hay un cisma interno. Eso no se ha asentado.
Nadie crea que ese 37% de votantes que respetamos, como respetamos al 63% nuestro, está aglutinado en torno a un proyecto. La mayoría no sabe ni cuál es el proyecto que le proponen. Yo no soy populista, yo soy un socialista. Entonces, valga la ocasión, pues, estas reflexiones diversas en torno al tema de la oposición vengan en el marco de esta Constitución, todo. Fuera de ella, absolutamente nada. Sin chantaje. ¿Qué pasó después? Después, cuando se dieron cuenta que nosotros dialogamos, pero no dejamos nuestros principios y nuestros proyectos, vino el golpe de Estado. Vino el golpe de Estado. Los mismos que llamaban al diálogo. Y después del golpe, los mismos que dieron el golpe, entonces, cuando vino, bueno, el contragolpe, la revolución del 13 de abril, volvieron a insistir en el diálogo. Y yo volví a abrirle los brazos. Y ellos vinieron a dialogar con el puñal escondido debajo de la manga. En este mismo salón nos reuníamos. Aquí pasamos horas y horas. Y el vicepresidente Rangel condujo las mesas del diálogo. Y recuerdo que en plenas mesas de diálogo se fueron a la Plaza Altamira. Y empezaron a poner bombas. Aquel noviembre, aquel diciembre de 2002. Y pararon la industria petrolera. Tratando de chantajear. Estoy de acuerdo en que todos estén incluidos en el proceso de construcción de la Venezuela nueva, en la lucha contra la pobreza, contra la miseria, contra la inseguridad, contra la corrupción, una batalla de todos, contra el burocratismo, en el desarrollo económico del país, en el desarrollo de una nueva sociedad basada en el amor, en la cooperación, en la solidaridad y en todo esto que ya le respondía a Ignacio Arana, es decir, en la construcción de la vía venezolana al socialismo. Bien sea para apoyarla o para criticarla. No pongo condiciones, solo que participen, que aporten, como muchos están ya participando. Ahora, podremos hacer de todo. Reuniones, debates de ideas, etc. Y este gobierno será leal para siempre al pueblo venezolano que quiere socialismo, que quiere revolución. Las grandes mayorías han hablado de nuevo. Vox Populi, Vox Deus. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así que olvídense, si algunos están acariciando la idea de que Chávez va a llamar a este y a la otra, a hacer un acuerdo. No, no. Vengan, vamos a construir abierta y transparentemente la Venezuela nueva. El proceso económico, político, industrial, científico, tecnológico, etc. Yo he sido reelegido. Y ya 8 años, casi, de gobierno, a pesar de que 3 de ellos fueron gobierno, o 3 años a la defensiva, golpe de Estado, sabotaje económico, pero bueno, gobierno. Y un conjunto de avances muy importantes en lo económico. En lo económico hay que recordar las cifras económicas, macroeconómicas, y no solo macroeconómicas, microeconómicas. Una de las economías más pujantes del mundo. Y entrando en una nueva fase de dinamización productiva. Estamos sembrando el petróleo, la agricultura, la industria, ciencia y tecnología, la economía, pues, el crecimiento de la manufactura, el crecimiento de la economía privada, el crecimiento del sector energético, por supuesto, la petroquímica, las telecomunicaciones, crecimiento en los últimos 12 trimestres por encima del 10%, casi 12%. Y precisamente en estos últimos 2 años es que hemos comenzado a verle, como se dice aquí, el queso a la tostada, el resultado de la aplicación de un conjunto de políticas industriales, la política crediticia, la política monetaria, la política cambiaria, control de cambio, por ejemplo, eso se va a mantener. Y todas esas políticas, por supuesto que hay algunas que siempre uno está, o todas siempre estamos evaluando
En lo social, bueno, ahí están los resultados. Y hay que decirlo, que el resultado del domingo es una aprobación, sin duda alguna, a ese conjunto, con todas las críticas que el pueblo tiene derecho siempre a hacerle a su gobierno, y que recibimos siempre de buena manera para corregir donde tengamos que corregir. Pero más allá de los errores, deficiencias, etcétera, hay un gobierno exitoso. Claro que ahora va a comenzar una nueva época, una nueva era, un nuevo periodo constitucional, y yo no es que voy a decir que nada va a revisarse, solo que quiero recordar eso para partir de allí, ¿no? Las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas generales del gobierno van generando o produciendo éxitos y avances. De ahí hay que partir. No habrá, por tanto, cambios drásticos. Quien planteaba cambios drásticos era la oposición. La oposición decía, bueno, por ejemplo, que la política petrolera, privatizar PDVSA, porque esa tarjeta era solo el primer paso de la privatización de PDVSA. Y la oposición, bueno, hablaba de darle de nuevo, devolver la educación y la salud a los gestores privados. Los gestores privados. La educación planteaba, pues, el capitalismo. Así que no habrá, nadie espere cambios dramáticos, ¿no? La continuación con ajustes, profundizaciones de toda una política, de toda una estrategia. Y en las reformas económicas no habrá mayores cambios. Profundizaremos la construcción de un modelo económico socialista y un desarrollo, o el desarrollo de una economía intermedia, una economía productiva y una economía que genere riqueza para distribuirla por igual, en condiciones de igualdad y de justicia a los venezolanos. Debo ratificar la firme intención, y lo vamos a lograr con el favor de Dios y el trabajo de la mayoría de nosotros, convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana. Potencia en todos los sentidos, potencia política, moral, democrática, económica, energética. Seguiremos profundizando el desarrollo energético del país. Uno de los temas que vamos a hablar con Lula y con Néstor Kirchner y también con Evo allá en Cochabamba será el tema del gran gasoducto del sur, para contribuir al desarrollo no solo de Venezuela, sino al desarrollo de los pueblos suramericanos y al desarrollo de una economía que nos una, que nos incluya a todos los pueblos. Eso es lo que puedo adelantarte sobre esas reformas. Los humanos, los cristianos, que es posible hablar con el diablo, pero que si tú vas a hablar con el diablo se requiere una fortaleza humana, moral, porque el diablo tiene muchas maneras de tentarte, en este caso el imperio. Yo he leído algunas declaraciones de algunos altos funcionarios del gobierno, por cierto, que se están yendo. Parece que se va el embajador Bolton. Jet, go. Very good luck, Mr. Bolton. Yes. Debería renunciar. Es el presidente de los Estados Unidos. Después de la derrota que le dieron, y toda la derrota en Irak y el desastre más grande de la política exterior y la situación interna de Estados Unidos, lo que ha hecho crecer, lo que ha crecido es la pobreza y la miseria en Estados Unidos. La desigualdad. Los ricos más ricos y los pobres más pobres, y cada día más pobres, mayor cantidad de pobres. Una situación terrible la que vive el pueblo. Pero bueno, ese es un problema de los Estados Unidos. Nosotros no nos metemos en sus cosas internas, que ellos no se metan en nuestras cosas. Ojalá
que esas voces que han surgido desde algunos espacios del gobierno de los Estados Unidos sean auténticas. Sean auténticas. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado también por muchos momentos. Hace 8 años recuerdo que a mí no me daban visa, porque me tenían en la lista de los terroristas o las personas que apoyan golpes de Estado, hechos violentos, etc. Yo nunca, bueno, sí pedí visa una vez para ir a Estados Unidos porque me invitaron en la campaña. Durante la campaña yo era candidato a un programa de televisión. Y entonces los amigos me recomendaron, es bueno que vaya. Yo no estaba muy ganado a ir, pero sobre todo para probar si me daban la visa fue que me fui un día allá, introduje los documentos y entonces ellos no solo me la negaron, sino que lo hicieron público, inmiscuyéndose en la campaña. Luego, el 7 de diciembre, ya yo estaba en la Viñeta, allá en la residencia presidencial. Allá llegó el embajador John Maisto, me pidió una audiencia, ya presidente electo, y me dijo, aquí le traigo este regalo, la visa. Yo por caballero la acepté. No iba a salirle con una grosería. Acepté. Me trajo una carta de Mr. Clinton, una invitación para ir a la Casa Blanca. Me dijo que quería venir, dieron unas declaraciones muy buenas allá, de Clinton para abajo, que quería visitarme el subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, aquel señor que se llama Peter Romero, ¿no? Y le dije, pero cuando él quiera venir. Vino Peter Romero, comió yaca, allá en la Viñeta comimos hallaca. Luego se fue y luego empezaron las presiones. A los pocos días yo anuncié el viaje a Cuba y llamaron de Washington, a mí me llamó el Peter Romero a decirme, mire presidente, que estamos preocupados aquí, el equipo del presidente Clinton, porque salió en la prensa que usted va a La Habana, queremos verificar. Le dije, pero por supuesto que voy a La Habana y usted no tiene por qué preguntarme. Y tuvimos una discusión dura y le colgué el teléfono y no fui muy caballero. Tampoco lo mandé al cipote, solo le dije, mire, yo no acepto esta conversación. Usted está hablando con el presidente de un país independiente y libre. Si yo tengo algo más que decirle sobre este tema, si lo tuviera, yo lo llamo. Y le apreté el botoncito del teléfono. Al otro día llamó de nuevo. Yo estaba en Europa, no estaba aquí. No, que fue un malentendido. Porque yo lo hice público. Eso fue estando en Madrid. Recuerdo que en una cena con los empresarios allá. Al día siguiente en París, al salir del palacio de los, ¿cómo se llama? De los Eliseos, entonces con la prensa por ahí, y dice, bueno, ya están presionando en Washington, y bueno, eso voló. Entonces él llamó de nuevo en la noche, no, que yo no quise, usted me entendió mal, no sé qué mal, no me vaya a hablar de ese tema, pero no se le ocurra, le dije. Pero él me llamó para decirme que sí, que Clinton iba a recibir. Así que yo fui a La Habana y fui al día siguiente a la Casa Blanca. Claro que Clinton me recibió por la puerta de atrás. Pero luego el imperio, así como la oposición de acá, en eso han sido coincidentes, además de muchas otras cosas, la actitud de Washington y la actitud de la oposición venezolana. Ellos quieren diálogo, pero condicionado a que tú aceptes sus posiciones. ¿Qué diálogo es? No, diálogo sin condiciones. Si el gobierno de Estados Unidos quiere diálogo, Venezuela siempre tendrá las puertas abiertas. Pero somos un país libre. Nos hemos liberado, fuimos una colonia norteamericana y más nunca lo seremos. Si ellos quieren hablar con un gobierno de igual a igual, con respeto a nuestras posiciones, estamos dispuestos a dialogar, pero yo dudo que este gobierno de Estados Unidos sea sincero en esto. Dudo. Yo dudo mucho, tengo razones bastante fuertes para dudarlo. Después del golpe aquí vinieron, después del golpe mandaron unos emisarios, no, we don't know. Bueno, bienvenido, y nos recibían. Y después apoyaron el sabotaje petrolero. ¿Y cómo vamos nosotros a tener buenas relaciones con un gobierno que ha financiado aquí actividades conspirativas? Que ha financiado
esfuerzos ilegales para desconocer las instituciones, que ha hecho espionaje, que ha estado buscando oficiales militares venezolanos para incorporarlos a la CIA y para infiltrar la Fuerza Armada, y que atropella de manera permanente, no solo a Venezuela, sino al mundo. Si el gobierno de Estados Unidos quiere diálogo con Venezuela, nosotros pondremos, por ejemplo, el tema de América Latina por delante, no solo el de Venezuela. El respeto a la dignidad de los pueblos de América Latina, el respeto a las decisiones que tomemos, que nos manden a Posada Carriles, el padre de todos los terroristas que lo tienen allá protegido, que se retiren de Irak. Ayer hubo más de 200 muertos en Irak y el señor presidente de los Estados Unidos durmiendo feliz, y todos los días están muriendo niños y niñas destripados por bombas, hombres y mujeres inocentes. Todo eso habría que pedírselo. Ellos no quieren oír eso porque se creen los dueños del mundo. Ojalá. Otra cosa que ocurre muchas veces es que algún funcionario hace de policía bueno y hay otro que sale al día siguiente de policía malo, porque parece que ellos no se ponen de acuerdo, o están de acuerdo más bien en actuar de esa manera. ¿Cuántas veces no hubo aquí después del referéndum? Después del referéndum ellos reconocieron nuestro triunfo. ¿Cómo no lo van a reconocer? Los únicos que en el mundo y en el universo no reconocieron nuestro triunfo fue la oposición venezolana, y aún no lo reconocen. Y dijeron que hubo fraude. Lo mismo que pasó el domingo fue lo que pasó hace 2 años en el referéndum, solo que ahora más acentuado. Continúa creciendo la fuerza bolivariana. Y cuando yo dije que vamos rumbo a los 10 millones, pues es que para allá vamos. Más de 7 millones, casi 7 millones y medio de votos. Hacia 10 millones vamos. Una gran victoria la abstención, 22-23%. Pero en fin, estaríamos dispuestos a un diálogo más o menos en este marco. Dificulto yo que aquel gobierno acepte un diálogo transparente, amplio y sin condiciones. Esperamos de todos modos, aunque no hubiera diálogo, sencillamente que nos respeten nuestras decisiones, nuestra soberanía, y que más nunca se les ocurra venir a incursionar o continuar incursionando en Venezuela, y ojalá en ningún otro país del mundo. Estados Unidos bien puede ser una potencia, seguir siéndolo, pero que se olviden de ser imperio. China es una potencia, pero China no tiene para nada ninguna intención imperialista. No hace falta ser imperio para ser grande. La gran nación de Abraham Lincoln, la gran nación de Martin Luther King, de Muhammad Ali, de Angela Davis, de cuántos otros y otras, estará siempre ahí. Ojalá ese pueblo tenga un gobierno digno de los mejores sentimientos del pueblo de los Estados Unidos y que contribuya a la paz del mundo. ¿Cuánto pudiera hacer Estados Unidos con el desarrollo científico, tecnológico, en vez de estar gastando 700.000 millones de dólares en bombas, aviones invisibles? Ahora quieren poner armas en el espacio y además prohibirle a los demás que pudieran hacerlo, como Rusia o China, que lo hagan. Reservarse el espacio para poner allá cañones y bombas atómicas y amenazarnos a todos. En vez de estar haciendo eso y tener a no sé cuántos científicos ocupados en eso y gastando tanto dinero, que hagan el esfuerzo humano y financiero y tecnológico de producir, medicamentos para el SIDA, que sigue matando gente y sigue creciendo millones y millones todos los años de contaminados con el SIDA. La desnutrición, vamos a producir alimentos. Venezuela pondría incluso a la orden una parte de nuestra sabana para producir alimentos, para llevarlos a los países más pobres donde se mueren de hambre miles y miles todos los días. Contribuiríamos modestamente con eso, pero ¿cuánto pudiera hacer el gobierno de los Estados Unidos? Algún día, ojalá, habrá un gobierno humanista en los Estados Unidos. Nosotros
estamos adquiriendo unas plantas, grandes plantas procesadoras de leche. En Venezuela no se produce leche en polvo, toda es importada y hay un gran consumo que seguirá creciendo. Tenemos que independizar de eso. Nosotros vamos rumbo hacia la soberanía alimentaria y ahí nos está ayudando mucho y nos va a seguir ayudando Argentina, Brasil, China y muchos otros países. Bien, entonces nosotros yo firmé la cuenta asignando los recursos, varios millardos, para adquirir a una transnacional que se quiere ir o que no le funciona su plan aquí o quiere ir a otro sitio. Bueno, unas plantas, ellos tienen problemas hace varios años. Más bien vamos a ayudarlos a que salgan de un problema. Y necesitamos esas plantas. Y vamos a ampliarlas. Estamos instalando nuevas plantas traídas de Irán, traídas de Brasil, traídas de China, pequeñas, medianas, de procesamiento de leche. Pero no tenemos en Venezuela el componente necesario para producir la leche en polvo. Y eso lo produce desde hace muchos años y en grandes cantidades y de muy buena calidad la cooperativa Sancor. Así que yo me entero y llamé a Néstor y le dije: Néstor, me enteré de esto, de que un gran magnate mundial del capitalismo quería comprar, creo que le tenía un cheque ya casi en la mano, pero los compañeros allá han resistido porque forma parte un poco de ese patrimonio social, socioeconómico del pueblo argentino, ese movimiento cooperativista que tanto impulsó mi general Perón allá en Argentina y en el Uruguay, cuántos gobiernos, ¿no? Y el pueblo se defendió, bueno, del neoliberalismo que privatizó todo. Lograron sobrevivir, como el Canal 7 también sobrevivió, gracias a Dios y a los trabajadores y al pueblo argentino, a la era neoliberal que casi arrasó con todo. Bueno, entonces vino una comisión, una delegación, trajeron una propuesta y nosotros tenemos ya la decisión tomada, ya yo firmé incluso la primera parte de la decisión. Vamos a darle un crédito, 80 millones de dólares, no está Meléndez aquí, sí, pero es 80 millones de dólares. ¿Sí? Tenemos los recursos, un crédito a ellos para que se liberen de una deuda, en un primer tramo, la deuda es mayor, pero con esto parece ser que ya se alivian, ¿no? Y puedan reactivar las plantas. ¿Cómo nos van a pagar ellos? Aquí, esta es la profundización de nuestra visión integracionista bolivariana. No somos capitalistas ni aquí, ni menos podemos serlo en el exterior. Donde podamos cooperar con hermanos, con pueblos hermanos, con trabajadores, con empresas de otros estados, países y pueblos, lo haremos. Hasta donde podamos, modestamente. Porque no nos afecta en nada, todo lo contrario, nos vamos a favorecer ambos. Entonces, ellos no pierden su empresa cooperativa, producen para la Argentina y van a producir para nosotros. Nos van a pagar una parte de este préstamo en productos, es decir, el polvo necesario para, combinado con los otros componentes, nosotros entonces aquí comenzar a hacer leche en polvo. Pero además nos van a ayudar a diseñar con la tecnología y la experiencia que tienen allá las plantas para nosotros producir en el futuro la leche en polvo integral, todos los componentes de la leche en polvo. Nos van a transferir tecnología, pues. Vamos a enviar allá personas nuestras a capacitarse en sus plantas, y ellos van a venir, técnicos y gente muy capacitada, a ayudarnos a montar aquí un modelo de producción de leche, por supuesto el nuestro socialista, será para distribución de leche al más bajo costo posible, para satisfacer las necesidades de las colectividades y no para enriquecer a los patronos, que ese es el capitalismo, a expensas de la pobreza, la miseria y el hambre de los niños, de las mujeres embarazadas y del pueblo en forma general. Hay una de las grandes diferencias del capitalismo, que es salvaje por esencia, y del socialismo, que es humano también por esencia. Claro, se impuso la tesis norteamericana, América para los americanos, James Monroe. Desde entonces comenzó la confrontación entre la visión imperialista de Estados Unidos, que nació con vocación imperialista, lamentablemente para el mundo, lamentablemente para nosotros,
Jefferson lo dijo clarito, debemos tragarnos, así lo dijo. No sé cuál es la expresión exacta en inglés, pero una de las traducciones que he leído siempre es esa. Estados Unidos deberá tragarse una a medida que vayan naciendo las nuevas repúblicas antes españolas. Y México se la tragaron hasta la mitad, ¿no? Y bueno, y convirtieron a América Latina en su patio trasero, el Caribe completo, o casi completo, compartieron con los imperios europeos. Tragedia para nosotros y para el mundo, esa vocación imperialista con la que nació aquella gran nación, aquella gran república. Entonces, mucho más que hace 200 años, por estos años, recordemos que estamos en el bicentenario de la llegada de Miranda, que fue quizá el visionario más avanzado y el precursor de esa idea de liberación e integración. Es de Miranda la invención de Colombia. Proponía él un incanato en Sudamérica, liberarla para unirla y para buscar el equilibrio con Norteamérica, que ya él conocía ahí bastante porque estuvo allá, y Europa, que también la conocía y conocía la vocación imperialista de la mayoría de los países europeos. Él vio cómo se hundió la Revolución Francesa, casi que lo guillotinan a Miranda, casi que lo llevan a la guillotina por defender la Revolución Francesa. Él sabía de las pretensiones imperialistas de la Inglaterra de entonces y de Napoleón y la restauración y de España y de todas esas potencias. Así que por eso propuso libertad, pero para unirnos en un bloque. Pero no había condiciones, aquellos eran en verdad como unos Quijotes. Bolívar terminó siendo un Quijote y él mismo se comparó: Jesucristo, Don Quijote y yo, aquí terminamos crucificados. Yo creo que en muchos otros países han nacido liderazgos, ha nacido un movimiento unitario. Evo Morales, en fin, no solo por los gobiernos, sino por el resurgir de las fuerzas populares. Y detrás de esas fuerzas populares la conciencia, porque los pueblos renacen la condición previa para el renacimiento de los pueblos es la conciencia. Un pueblo sin conciencia jamás renacería. Y nosotros los líderes, como dice Fidel, no recuerdo dónde fue que Fidel dijo, no sé si fue en el grano de maíz, dijo: estoy consciente que las crisis generan los líderes. Si nosotros no es que nacimos predestinados, no. Si yo no hubiera nacido, o en el camino de la vida como niño me hubiera pasado algo y no hubiera sobrevivido a la miseria, a la pobreza, o se hubiese cumplido mi sueño de adolescente de convertirme en pelotero profesional, a lo mejor hoy estaría ya retirado porque ya tengo 50. Pero otra persona, hombre o mujer, estaría aquí sentado. Son procesos históricos. No hay figuras sobrehumanas que determinan la historia. Es la historia la que determina los liderazgos. Carlos Marx lo dijo muy claro, así como hace poco lo critiqué. Ahora reconozco, es Marx un gran pensador, pero tengo que dudarlo. Marx dijo una vez, cuando empezaron a hablar del marxismo y él aún vivía, él dijo: yo no soy marxista, no recomiendo a nadie ser marxista. ¿Eh? Y
tan adecuado, es importante, profundo. Entonces, más allá de los liderazgos están los pueblos, los movimientos, las organizaciones políticas, la batalla de ideas. Ustedes no se dan cuenta, tienen que darse cuenta que hace apenas 5 años atrás, ni siquiera 2006 estamos, sí, hace 5 años atrás, ni siquiera aquí en Venezuela se hablaba de socialismo, porque ni siquiera nosotros habíamos asumido la bandera socialista. Se hablaba ya de revolución y nos veían como dinosaurios. ¿Este de dónde salió? Esto se acabó. La misma izquierda se había replegado de tal manera que había retirado de su vocabulario, de sus expresiones, la palabra revolución. Era como pecado hablar de revolución, era como pecado al cuadrado hablar de socialismo. Este está loco. Ha retornado la batalla de ideas, han retornado los pueblos. Evo Morales no es Evo Morales. Evo Morales es el cumplimiento de la profecía del líder moribundo Tupac Katari cuando ya moría en el martirio y dijo: me voy, pero algún día volveré hecho millones. Chávez no es Chávez, es un pueblo que lleva en alto también otra especie de profecía. Bolívar, cuando dijo, bueno, tantas cosas dijo Bolívar, pero una vez dijo: mis angustias vivirán en el futuro. Otra vez dijo: la suerte de Venezuela no me será indiferente ni aún después de muerto. Otra vez dijo: lego mi código a la posteridad. El código revolucionario. Estaba recordando hace poco, allá en el Consejo Nacional Electoral, aquel pensamiento de Bolívar, aquella idea de Bolívar. Porque esta revolución cada día debe ser más bolivariana, y esta constitución cada día más bolivariana, y esta república cada día más bolivariana, y el pueblo venezolano cada día más bolivariano, pero radicalmente bolivariano. Radicalmente porque tenemos que ir a las raíces bolivarianas, al verdadero proyecto de Bolívar. Bolívar dijo, el 30 de mayo fue de 1820, lanzó aquella frase: el impulso de esta revolución ya está dado, nada podrá detenerla. Lo que debemos hacer, dijo, es darle la mejor dirección. Y luego agregó: nuestro partido ya está tomado, retrogradar sería nefasto para todos, sería una ruina para la patria. Y terminó diciendo: lo que hoy debemos hacer una realidad, debemos triunfar por el camino de la revolución, por otro no triunfaríamos. Solo la revolución nos permitirá lograr las grandes metas de aquellos que nos dieron patria, como bien se dice. El papel de Cuba en esta nueva oleada de integración, en el ALBA, el papel de Cuba es un papel excepcional, por decirlo. Es un papel brillante. Cuba siempre, aún en la más oscura de las noches, se mantuvo como estrella, diría yo, estrella roja en el firmamento de América Latina. Fidel nos decía en El grano de maíz, y sí estoy seguro que fue allí que lo dijo a Tomás Borges, porque lo leí en prisión. Aquí estaba Tomás Borges la noche del triunfo, por cierto. Sopla el viento, se apaga todo. Mantengamos aunque sea una llamita, así, aunque sea así. Es lo que quiso decir Fidel. Que vendrán nuevas épocas en que se iluminen los horizontes. Como lo sabemos, llegó una nueva época en la que se han iluminado y se siguen
iluminando los horizontes.